Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. Hoy 30 minutos antes, bueno, en teoría 30 minutos antes, arrancábamos a la 1:30 de la tarde, iremos hasta las 3 en punto, porque hoy tenemos un horario cambiado por la transmisión del fútbol nacional que generaremos esta noche. De hecho, de 1:30 a 3 de la tarde vendrá Matices, de 3 a 5 vendrán los compañeros de Pelando el Ojo, a las 5 de la tarde entrará al aire Noticias Monumental en su tercera emisión, y a las 6 de la tarde entregaremos a los compañeros de Deportes con 120 minutos de edición especial y la transmisión de la gran final desde el estadio Eladio Rosabal Cordero. Hoy en el partido de ida, Herediano recibe al Deportivo Saprissa. ¿Cuál será el tema hoy de Matices? Bueno, ¿qué es género autopercibido? ¿Cómo hará el Tribunal de Elecciones para hacer los cambios de nombre? ¿Se desaparece el ítem sexo en las cédulas? Bueno, la decisión, ¿qué conlleva la decisión ayer del Tribunal Supremo de Elecciones? Hoy nos acompaña Andrei Cambronero, el letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. Don Andrei, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Buenas tardes, Randall, a vos y a todos los radioescuchas, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias de verdad por estar aquí. Le recuerdo a nuestra audiencia todas las plataformas en las cuales puede acompañarnos. Nos pueden ver en vivo, nos pueden escuchar en vivo en radio 93.5 en FM. Nos pueden también escuchar a través de internet, monumental.co.cr. Nos pueden escuchar desde su teléfono celular, CDR móvil. Nos pueden observar en este momento a partir de el Facebook Live. En Canal 2 nos pueden observar esta noche a las 8, pueden escuchar el programa a las 11 de la noche hoy a través de la radio por supuesto en Reprise, y en Twitter estamos en @monumentalcr. Bueno, ya hay 50 personas unidas a nosotros a través del Facebook Live de Noticias Monumental, que los invito, si les gusta el programa, a compartir el enlace. Viviana Brenes dice, por favor, saludar. Saludos, Viviana. Dagoberto Calvo, Anwar Gutiérrez, Susi González dice, buenas, don Randall, ¿cómo sigue usted? Más o menos, ahí vamos. Un gusto saludarla, siempre un placer escuchar el programa. Ileana Vargas dice, eso está abriendo muchos portillos, qué tristeza. Yo no quiero que mi cédula quiten que soy femenina. Dice Ileana. Cristian Reyes dice saludos. Empecemos despacito, André, porque tenemos mucho rato para hablar. ¿Cuál es el desafío, la pregunta, el cuestionamiento que enfrenta antes de tomar la decisión el Registro Civil y el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Cuál es el tema en cuestión? ¿Qué es lo que tienen que decidir en esta ocasión? Bueno, Randall, recordemos que la opinión consultiva, si bien es cierto, fue votada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a finales del año anterior, no es sino hasta enero de este 2018 que comunica el contenido de esa opinión. Frente a ello nos encontrábamos a las puertas del proceso electoral, sí. Un proceso electoral que además fue a 2 vueltas, con un panorama político complejo, como lo vivimos todos, de forma tal que el primer reto que se presentaba era atender un tema prioritario como son los derechos humanos, a la par de una de las funciones consustanciales y naturales del organismo electoral, que era organizar la elección y garantizar la pureza del sufragio que se emitiera ese domingo, primer domingo de febrero, y que luego del resultado de ese desenlace nos llevó hasta el primer domingo de abril. Inmediatamente el tribunal constituyó una comisión a su interno para que se analizaran los alcances de los fallos, análisis que fue paralelo a las faenas propias de los comicios de este año, y luego de eso, finalizado el proceso como se había comprometido el Tribunal Supremo de Elecciones, se entonces entró al estudio ya en el fondo de la cuestión. En este estudio determinamos 2 cuestiones importantes. La primera de ellas es que la opinión consultiva vincula a Costa Rica, pero que Costa Rica es
una constelación compleja de instituciones, por ponerlo de esta manera, cada una con sus particularidades, cada una con sus competencias, sus facultades, y al analizar cuáles eran las competencias y facultades, nos centramos en dos temas específicos: el del cambio de nombre por razón de género autopercibido y el eventual procedimiento para la inscripción de matrimonios entre personas del mismo sexo. En el primero de estos temas, el tribunal dispone que puede celebrarse el cambio de nombre y puede llevarse a cabo en sede registral civil. Recordemos que antes se hacía en la sede judicial ante el juez respectivo. Por una única vez se puede hacer en el registro civil. Por razones de género autopercibido, la persona nada más llega a cualquiera de nuestras oficinas a lo largo y ancho de todo el país, solicita su cambio de nombre por esta razón, y luego de eso deberá firmar un consentimiento informado, que es uno de los pocos requisitos que establece la Corte Interamericana para que se inicie ese proceso de cambio. Una vez que esté acordado el cambio de nombre dispuesto por las autoridades del registro civil, se podrá solicitar una nueva cédula de identidad que vendrá ya no con el conocido como teníamos antes, que había sido una de las medidas paliativas que el tribunal había tenido dentro otra vez del marco de competencias, para poder satisfacer los derechos humanos de estas poblaciones. Ahora bien, de la cédula de identidad al dorso que todos tenemos se indica el sexo de la persona, se eliminará a partir de la publicación del acuerdo del tribunal en el diario oficial, pero además esto es un proceso paulatino por varias circunstancias. La primera de ellas es que el sistema informático que regula lo de la impresión de cédulas de identidad lo administra nuestra Dirección de Estrategia Tecnológica en conjunto con dependencias del registro civil, pero también con empresas que a partir de un procedimiento de contratación administrativa son adjudicatarias del mantenimiento del sistema de la impresión. Ya hemos iniciado las conversaciones con ellos y pues tomará algunos días hacer el ajuste en el software para que no se imprima, ¿verdad? Y el otro aspecto a tomar en cuenta es que nosotros trabajamos con plásticos preimpresos. En esos preimpresos viene la palabra sexo, y para hacer un uso responsable y adecuado de los recursos públicos vamos a agotar el stock que tenemos, pero eso no va a demorar la implementación, en el entendido de que una vez que esté cambiado en el software el comando para que no se imprima el sexo, no se estampará en el plástico la sigla F o M según corresponda, sino estará la palabra sexo en blanco hasta que se agoten las existencias, y en el próximo lote que adquiriremos pues ya vendrá el preimpreso pero sin la palabra sexo del todo. Esto aplica a todos los ciudadanos. Sin embargo, las cédulas de identidad que actualmente circulan no pierden su vigencia, no pierden su validez, la tendrán hasta que lo diga así su fecha de caducidad, pero además esto en modo alguno, y es para disipar algunos de los comentarios que se han presentado, significa que el tribunal dejará de registrar el sexo de las personas. El sexo de las personas, según nuestro sistema registral, es el que se asigna al nacer, por parte de quien atienda el nacimiento. Se seguirá inscribiendo ese dato, constará en nuestras bases de datos. Lo único que varía es que no constará en el dorso de nuestros documentos de identidad. Vamos a ir despacio. ¿Por qué en el tema del matrimonio, don Andrei, decidieron no decidir? Es decir, dejárselo a las dos formas mediante las cuales se puede anular un artículo en Costa Rica: por la Sala Constitucional o por la derogatoria con la aprobación de una nueva ley en la Asamblea Legislativa. Bien, esa es la otra vertiente de la que trataba el pronunciamiento del tribunal, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y bueno, dentro de esa complejidad institucional de la que hemos conversado, tenemos que en nuestro país, como usted bien lo señala, hay dos vías para que una norma deje de surtir efectos, que es la derogatoria por parte de la Sala Constitucional y también una reforma legislativa. Hay algunos sectores que han dicho que el tribunal, en ejercicio del control de convencionalidad que establece la Corte Interamericana, y en palabras sencillas y rápidas, es la aplicación directa de los instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos, debió haber entendido que se desaplicaba el artículo 14, inciso sexto del Código de Familia. Lo cierto es que la particularidad de ese control a un nivel técnico es que esa desaplicación que se puede hacer en nuestro sistema es interpartes, o sea, en el caso concreto y particular, lo cual nos lleva como registro a enfrentarnos a una disyuntiva, y es que cuando un acto registral
termina por inscribirse, esto tiene efectos no solo entre las partes, sino a nivel de terceros. Y la eventual reglamentación que sobre ese caso emitiría el Tribunal Supremo de Elecciones también tiene dos características, que es general y es abstracta, o sea, no es para un caso concreto. Y eso supondría la derogatoria de un artículo de una ley que no está el registro civil, que es una parte de la administración, no está autorizado a hacerlo. Esto significa entonces, en términos muy sencillos, que es tal el problema o tal lo que abarca el artículo 14, inciso 6 sí, del Código de Familia, que es tan grande y es una camisa tan enorme que el tribunal decide no hacer los ajustes, sino que sea a través de las instituciones permanente, la Sala Constitucional y la Asamblea Legislativa. No es precisamente así, porque no es que sea una camisa muy grande, sino que el tribunal no tiene la competencia para ponerse esa camisa o quitarse esa camisa. En nuestro sistema jurídico está resuelto el tema de a quién le corresponde hacer ese tipo de variaciones. El tribunal entiende y respeta las competencias de otros órganos del Estado. El Estado no es solo el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? De forma tal que considera que en el momento en que haya un pronunciamiento por esas instancias que son las facultadas para hacerlo, pues continuará con los trámites o finalizará la inscripción. No, André, hay muchos comentarios esta tarde que dicen, este gobierno empezó al revés, esto no era urgente, sabíamos que esto iba a pasar con un gobierno del PAC, así que le pregunto, ¿qué tiene que ver el gobierno con esta decisión del Tribunal Supremo de Elecciones? Absolutamente nada. El Tribunal Supremo de Elecciones es un órgano constitucionalmente independiente, fue una de las grandes virtudes de la Constitución de 1949 que hoy nos rige, y la decisión del Tribunal Supremo de Elecciones se basa en un informe técnico elaborado por funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones de carrera, y además la toma de decisión es del tribunal, entendido como los magistrados que son los jerarcas del registro civil, y que son además magistrados electos por un sistema absolutamente alejado de las dinámicas políticas, porque son electos por la Corte Suprema de Justicia, y ninguno de ellos ha sido, digamos, recientemente electo, sino que ellos tienen varios años. Claro, ya tienen años. De hecho, el último fue Don Max, ¿no es cierto? De los propietarios, sí. Es el magistrado Esquivel, que fue nombrado en el año 2007. Claro, el detalle aquí está, entonces, no hay presiones de Casa Presidencial, no hay presiones de nadie para que el Tribunal de Elecciones tome esta decisión. No, en modo alguno. El tribunal se había comprometido desde enero a que, pasado el proceso electoral, se abocaría al estudio de la cuestión, como debe hacerlo, porque entiende que la opinión consultiva es vinculante, como voluntariamente Costa Rica se suscribió a la Convención Americana y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De hecho, don André, quería entrarle por ahí. ¿Por qué es que ustedes deciden, me refiero al Tribunal Supremo de Elecciones, deciden y llegan a la conclusión de que la opinión consultiva es vinculante para Costa Rica? Bueno, hay abundante jurisprudencia de la propia Sala Constitucional que dice que las opiniones consultivas de la Corte han de receptarse como si se tratara de un caso contencioso, o sea, donde sí hubo pugna, donde sí hubo una parte directa afectada que se reclamaba contra el Estado. Eso lleva al tribunal, que, aparejado a la jerarquía que se le ha otorgado al derecho internacional de los derechos humanos, entienda que es una opinión vinculante y por ende de acatamiento obligatorio a los diversos órganos del Estado. ¿Cómo debe acatarse y cómo se analiza? Ahí es donde volvemos, ¿verdad?, al punto de la discusión. No, pero es que el punto de la vinculancia me interesa. Estuve leyendo alguna jurisprudencia constitucional respecto a estos temas. Hay algunos que señalan, alguna jurisprudencia, que la opinión consultiva es solo vinculante para el país que hace la consulta, digamos, porque está llevando el tema hacia el seno de la Corte Interamericana. Y hay otra opinión, como el voto de la colegiatura obligatoria de la Sala Constitucional, donde dice, no, nosotros mismos, siendo parte del sistema interamericano y siendo la opinión consultiva casi un adelanto, digamos, de criterio respecto a alguna sentencia, pues lo incluimos en nuestro sistema jurídico, y además tiene que ver con derechos humanos y por lo tanto tiene una prominencia más alta que la constitución política. De esas dos vertientes, ¿cuáles tomó el tribunal para decir que es vinculante? Bueno, que nosotros hicimos la pregunta, o que las opiniones son vinculantes. Yo creo es una mixtura de ambas. En el informe que sirve de base para la discusión del tribunal se citan ambas posiciones, pero vea usted que el resultado es el mismo, porque Costa Rica preguntó
y entonces sería Costa Rica el país, ¿verdad?, concernido en esa opinión, y la otra, que es un poco más genérica, también sería de aplicación por los mismos términos. Claro, pero es que tiene una diferencia respecto a la mediatización de los temas, ¿verdad? Porque ya hay un par de comentarios que dice, bueno, ¿quién preguntó, el Tribunal de Elecciones o el PAC? Bueno, preguntó el gobierno PAC, ¿verdad? Entonces uno podría determinar ciertamente alguna conclusión respecto a la opinión de la gente. Manuel Rodríguez les dice aquí, vamos listos con los comentarios, que son un montón, don André, los que hay esta tarde. Manuel Rodríguez dice, don André, pero no es lo mismo una opinión o una sentencia, entonces, de la Corte Interamericana para el Tribunal de Elecciones. Pues no es para el Tribunal Supremo de Elecciones, es para el Estado de Costa Rica por los precedentes que hemos comentado y que no son precedentes de ahora, que son precedentes que tienen más de 2 décadas de estar en nuestro ordenamiento jurídico y que tienen poco más de esas 2 décadas de vincular a los diversos órganos que integran el Estado. Recordemos que la opinión lo es al Estado de Costa Rica, y el Estado de Costa Rica son todas las instituciones que forman parte de ese Estado. ¿Ustedes le preguntaron a la Procuraduría? No. ¿Tomaron la decisión ustedes? En efecto, porque se entiende que existe una división o una distribución de funciones. Ok. Le insisto, ya le hice esta pregunta, pero quisiera hacérsela nuevamente porque hay varias de estas. ¿Qué tiene que ver el gobierno con la decisión del Tribunal de Elecciones? Absolutamente nada. Reiteramos, es una decisión basada en estudios jurídicos sobre las diversas aristas que se presentaban del fallo, sobre las competencias de los órganos que les concernía esta opinión consultiva, además sobre la materia en general. Pregunta Edgardo Mora, ¿de dónde van a sacar presupuesto para hacer estos cambios? Pues bien, en el caso del cambio de nombre, los cambios de nombre no son de ahora. Los cambios de nombre nosotros los generamos cotidianamente. Digo, no les cuesta nada. Es a partir de sentencias, es la única diferencia, pero forma parte del giro ordinario. No se ha presupuestado nada extraordinario o adicional a hoy de lo que se tiene previsto dentro de el dinero asignado al tribunal como institución pública. Ok, si me permite voy a hacer algunas afirmaciones entonces respecto a sus respuestas. No tiene que ver nada con el gobierno. Para el Tribunal Supremo de Elecciones las opiniones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes y no representa esta decisión un cambio presupuestario, no cuestan más plata. A este momento no. Como le señalaba, estamos en conversaciones con la empresa de mantenimiento en el entendido de si la recodificación generara, digamos, algún tipo de erogación adicional. Todavía no tenemos respuesta y noticia, pero como le digo, entendemos incluso que los plásticos que ya están preimpresos van a seguir siendo utilizados en aras de no generar erogaciones excesivas en este momento pues de austeridad fiscal. Les pregunta IRFG, ¿esto también aplicará con extranjeros con cédula de residencia? Entendemos las funciones del tribunal circunscritas a la cédula de identidad, que es la que nosotros emitimos, la de residencia. La cédula de residencia la emite una de las dependencias del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo. Habrá que entonces consultarle al Poder Ejecutivo. Claro, que es la Dirección de Migración. Exacto. Vamos a ver. Aquí tenía una pregunta que me pareció muy interesante de don Pablo, que dice: en caso de matrimonios que en la cédula no aparezca el sexo, las constancias de nacimiento sí la van a establecer, don André. En efecto, al estar dentro del registro civil, ese sexo asignado al nacer constará en nuestras bases de datos. Y estará en la constancia. Si yo voy a sacar una constancia de nacimiento para casarme yo o una de mis hijos, va a venir el sexo. En efecto. Donde no viene es en la cédula. Es en la cédula de identidad. Y esto es simplemente, digamos, para evitar de alguna manera el morbo o la humillación pública de la cual muchas personas trans son objeto en su vida. En efecto, así es. La Corte establece la necesaria toma de decisiones sobre acciones en política pública relacionadas con la no estigmatización, y se entiende además que la supresión de ese dato no genera en los trámites cotidianos
ningún tipo de afectación o que atente contra la seguridad registral, que ha sido otro de los temas también discutidos en estos últimos días. ¿Y por qué no? Y esto es importante insistirlo. Costa Rica basa su sistema registral de identificación a partir de un número único, que es el número de cédula que conocemos todos, conformado en regla de principio por el número de la provincia en la cual nacimos, seguido por el tomo en el cual está inscrito nuestro nacimiento, o sea, el libro de nacimientos, el número del libro de nacimientos en el que estamos y en qué lugar específico de ese libro estamos inscritos. Es un número que nos acompaña desde el nacimiento, se mantiene durante toda nuestra vida y aun y cuando fallezcamos, permanece allí como parte inseparable de esa persona, porque no se le asignará a ningún otro sujeto un número igual, de suerte tal que el cambio de nombre, que no es en sentido general, no es de ahora, sino se ha venido practicando siempre, o piense usted el caso de las adopciones, cuando una persona es adoptada o reconocida, que incluso sus apellidos cambian, también, sí. El número de cédula se mantiene y con ese número de cédula nosotros garantizamos seguridad registral y la identidad de la persona. Quien porta ese número es quien es. ¿Para qué servía? Disculpen, voy a sacar mi cédula, si me lo permiten, André, porque no recuerdo específicamente todos los detalles de mi cédula. En el anverso, ¿para qué sirve el sexo en la cédula? Bueno, era un dato que se consideraba anteriormente importante en razón de algunos trámites, por ejemplo, el trámite de relacionado con el matrimonio. Vea usted que hasta antes de la opinión consultiva el matrimonio, y lo dice, sigue diciendo actualmente el artículo 14, inciso 6, es legalmente imposible entre personas del mismo sexo. Bueno, ese era uno de los elementos importantes por los cuales el sexo estaba allí. Claro, pero discúlpeme, es que más allá de que cuando voy a casarme le presente al notario la cédula para que vea que yo soy hombre y mi esposa es mujer, yo no le encuentro otra función, tal vez usted lo tenga más claro. ¿Hay otra función en la...? No, esos son elementos mínimos que se habían considerado necesarios hasta ese momento. Recordemos que esos datos no son de ahora, sino han venido variando a través del tiempo de cuáles se consignan. Se han recogido a través de la historia del registro civil varios datos. Comentábamos antes, fuera de micrófonos, lo de el oficio de la persona que tenía, que decía si estudiante, que si médico, que si ingeniera. También eso aparecía y ya es un dato que no se encuentra. Sin embargo, eso se varía a través del tiempo de acuerdo con las necesidades. Hoy entendemos que el sexo no es imprescindible en el documento de identidad que usted porta consigo. Por lo que usted decía, una persona que cambia su nombre por identidad de género, cuando va a pagar en un restaurante, en el supermercado, saca su tarjeta de crédito o débito y le dicen, enséñame la cédula, ahí eliminamos un espacio de eventual estigmatización cuando la persona le dé vuelta y vea el sexo, sin perjuicio de que en nuestras bases de datos siga apareciendo para otros asuntos de relevancia como la que hemos comentado. Que será el único. Será el único que se me ocurre, todavía es el único que se me ocurre. Bueno, hay casos en los cuales el sexo resulta importante para razones de orden médico, y algunos otros temas en los cuales conocer de ese dato de registrado desde nacimiento es importante. Por ejemplo, ¿el sexo alguna vez ha desaparecido de la cédula, que usted lo recuerde? No, siempre ha estado allí. Ok, la fecha de vencimiento siempre ha estado, supongo, por supuesto. La fecha de nacimiento también siempre se ha mantenido. ¿El lugar de nacimiento? Sí, es tradicional que haya estado en los documentos. ¿El nombre del padre y de la madre? Eso estuvo, se suprimió por algún tiempo y se volvió a incorporar recientemente. ¿Y por qué se incorporó? A través del tiempo nos dimos cuenta que en este país, Randall, si bien es cierto, somos muchos, la mayoría tenemos relaciones de parentesco y había muchas personas homónimas que se llamaban igual. Claro. Entonces, un elemento adicional es el incluir el nombre de los padres. De hecho, si usted observa, por ejemplo, la legislación procesal civil y en especial la procesal penal, para identificar a las personas dentro de un juicio siempre se pone padre y madre. En mi caso, André, hijo de Eduardo y Cinia, y entonces el nombre viene exigido por la legislación, ¿verdad? Claro, aunque recuerdo todo la polémica que hubo cuando volvió a aparecer, no cuando desapareció. Cuando volvió a aparecer, que algunos decían, bueno, y si yo, por ejemplo, fui reconocido solo por mi madre, el campo de mi papá, aparecerá en blanco,
Bueno, eso fue un tema de discusión. Quisiera ampliar nada más el detalle cuando usted dice estigmatización. Yo quiero escuchar o contar algunos de los casos que he escuchado aquí en Matices. Por ejemplo, llega una chica trans a un EVAIS del Seguro Social. Una chica trans es un hombre que se autopercibe mujer y por tanto se cambia el nombre por un nombre de mujer y se viste para intentar ser percibida por los demás como mujer. Entonces imagínense que llega al EVAIS Cintia, porque así se puso ella, da la cédula, pero en la cédula dice José. Entonces Cintia está al otro lado de la sala, el consultorio está a la izquierda, sale el médico y dice José Brenes, y se levanta Cintia y pasa todo el mundo por donde pasó Cintia, seguramente la verá con alguna curiosidad respecto a estos temas. Y puede ser que usted que nos escuche y nos observe hoy, una vez no le parezca sustancial, pero cuando usted vive eso toda su vida, en algún momento machaca fuertemente su autoestima y también su autoimagen. Y entonces entiendo, y aquí era donde quería llegar, que el tema del sexo y el tema del nombre también es porque yo estoy en la ventanilla llamando a Cintia, ¿verdad? Y hasta este instante, Cintia me enseñaba la cédula, yo veía que se llamaba José Brenes, pero abajo decía conocida como Cintia Brenes. E inclusive, ya eliminándole eso y solo el nombre, si yo me quedo con el sexo, digo, mira, Cintia es hombre. Ese es el detalle. Yo le quisiera preguntar a la gente que está opinando también esta tarde a través de redes sociales, si para ustedes es significante la M o la F en la cédula. Yo realmente no le encontré ningún, excepto el matrimonio como lo señala don Andrei, no le encontré ninguno. De hecho no me había fijado, tuve que sacarla a ver si decía M o masculino, no me acordaba si decía M o masculino, y tengo la impresión de que mucha gente que está esta tarde contándonos que quiere que su cédula diga masculino o que su cédula diga femenino, creo que no lo habían visto hasta el momento porque no dice ni masculino ni femenino, dice F o M. ¿A usted que nos está escuchando les parece importante que lo diga? Dice Edgardo Mora, padre y madre también lo quieren quitar. Ese es el segundo paso. Eso ya se quitó y se volvió a poner, don Andrei. En efecto, sí, era lo que comentábamos. Desapareció en algún momento de la tarjeta del plástico, de la cédula, y luego se volvió a incorporar por motivos, entre otros, como ya lo hemos comentado, ¿verdad? Por asuntos de diligencias judiciales, pero también por la existencia de lo que conocemos como homónimos o personas que se llaman igual, ¿verdad? Marco Ramírez dice, yo lo que veo es una estrategia. Pedro se cambia el nombre a María, María se casa con José, ahora María y José son un matrimonio, desean adoptar y están en su derecho. Esto no permite, o sea, el cambio de nombre no permite per se el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, si yo me pongo María mañana, voy al tribunal y me pongo María, no puedo casarme con un hombre. No, porque, bueno, al menos desde la sede del tribunal no se ha dicho si eso es válido o no, porque dijimos no nos corresponde, le corresponde a la sala o a la Asamblea Legislativa. Si se presentara ese matrimonio celebrado por algún funcionario o por algún sujeto al cual estuviese autorizado para celebrar matrimonios, y recordemos que es que el registro civil del Tribunal Supremo de Elecciones no casan, solo registran aquellos hechos que cambian el estado civil, por ejemplo el matrimonio, el divorcio, la viudez. Si eso se presentara, nosotros lo que vamos a hacer es dejarlo suspendida la inscripción hasta que no se pronuncie la sala constitucional, de forma tal que no es una forma de, por decirlo así, superar el escollo o saltarse lo que hemos resuelto sobre el caso de matrimonio. Rolando Pinto pregunta si el orden de los apellidos se puede cambiar. Existen proyectos de ley en Asamblea Legislativa que propenden hacia esa posibilidad de variar el orden de los apellidos o que sea electivo el orden de los apellidos. Es un asunto, los apellidos que están previstos en el Código Civil, y dice que se colocará primero el apellido del padre y en segundo lado el de la madre. Si se quisiera modificar, en este caso sería la vía legislativa. Nos pregunta un notario, yo como notario, ahora para hacer un matrimonio tengo que ir yo a verificar el sexo en el registro. El sexo seguirá apareciendo en línea y en las bases de datos, incluso en nuestro sistema VID, que es un sistema de identificación de identidad por huella digital, o sea, por rasgo biométrico. Uh-huh. Pero digamos, si yo me meto en este momento a consultas civiles, ¿seguirá apareciendo ahí? Sí. Ok. Ana Lorena Monterrosa hace la consulta del comentario que hacen mucha gente.
Yo soy mujer, dice Ana Lorena, nací mujer y por tanto tengo el derecho de que se me siga registrando en mi identificación personal, es decir, la cédula. ¿Qué le dice el Tribunal de Elecciones a ese montón de gente, que hay un montón, ¿no, Andrei, que hoy dicen yo nací hombre o nací mujer y quiero que mi cédula lo diga? Bueno, en dos pasos, sobre el registro del sexo al nacer, seguirá estando en nuestras bases de datos, como usted lo acaba de confirmar, seguirá apareciendo en nuestros registros de acceso a las diversas personas y usuarios de nuestras plataformas. La información que se consigna en la cédula de identidad, como la de los padres, como en su momento la de ocupación y tal, responde a disposiciones que emita el Registro Civil y el Tribunal Supremo de Elecciones, y es un asunto que básicamente debe garantizarse que en los trámites cotidianos o en el tráfico jurídico del día a día se cuente con información mínima requerida para eso. Entendemos que ya hoy el sexo no es de esa envergadura para llevar a cabo cualquier tipo de transacción y que afecte de alguna manera o ponga en riesgo los negocios, las compras y la identificación de todos los días. ¿Tiene apelación la decisión del tribunal? Bueno, recordemos que esta decisión que ha sido tomada por el Tribunal Supremo de Elecciones lo es como jerarca administrativo del registro civil, de forma tal que podría presentarse un recurso ante el propio tribunal, que sería que él mismo resolvería, o no de revocatoria, ¿verdad? Okay. Porque no hay alzada, porque es directamente el jerarca de la administración que resolvió, y como cualquier otro acto administrativo del Estado, podría eventualmente ser combatido en la sede contencioso administrativo. Ok, déjeme anotar eso. El tribunal, como máximo órgano administrativo, podría recibir un recurso de revocatoria. Ok, ¿no lo ha recibido, que usted sepa? Al momento de venir al programa no tenía noticia que se hubiera presentado. Ok, eso lo puede presentar cualquier costarricense, un recurso de revocatoria ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Como cualquier recurso se puede presentar, sí, en nuestra ventanilla, y debería cumplir con los requisitos de admisibilidad, ¿verdad? Ok, que vamos a ver, entendiendo que es el mismo tribunal que resolvió, pues seguramente resolverá igual. En tema legal podrían acudir entonces al contencioso administrativo, igual que en todas las decisiones del Estado costarricense. En efecto. Tiene resorte constitucional, es decir, alguien podría acudir hoy en la tarde a la Sala Cuarta a poner un recurso de amparo. Bueno, a nivel informal tenemos noticia de que ya al menos un ciudadano ya interpuso una gestión de amparo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuestionando la decisión del Pleno de Magistrados, actuando como jerarcas administrativos del Registro Civil. No hemos sido notificados formalmente de que el asunto se le haya acogido para estudio o que se le haya dado algún tipo de trámite. Será en el momento de que esto ocurra cuando eventualmente el tribunal manifieste lo que se tenga bien sobre los hechos, como le digo, que presenta este ciudadano o cualquier otro que considere necesario impugnar la decisión del tribunal. Dice Mauren Baglio, a mí no me parece importante que mi cédula diga F o M. Erika Murillo dice, es interesante ese ejercicio antropológico. Pablo Porras dice, en la cédula no sirve de nada la M o la F, ni siquiera el nombre de los padres. Andrés Aguilar dice, yo no necesito que mi cédula me diga que soy hombre, ya lo sé. José Daniel López dice, buenas, en mi caso me es irrelevante que diga M o F. Cristian Reyes pregunta, ¿qué pasa si alguien se cambia el nombre y se elimina el sexo, pero tiene causas penales? ¿Cómo hacen las autoridades para dar con esas personas? Bueno, el cambio, ¿verdad? No afecta el número de cédulas en ahí, incluso rasgos biométricos, ¿verdad? Las huellas. Las huellas digitales y cualquier otro elemento que es permanente o irreemplazable y personalísimo. También recordemos que en cuanto a la imagen, no es de ahora, sino el Tribunal Supremo de Elecciones desde ya hace bastantes años había emitido un reglamento para la toma de fotografía en las cédulas de identidad, en una lógica también de protección y tutela de los derechos humanos, ya que en su momento el registro civil pedía que las personas trans se identificaran como el sexo que estaban registradas. Exactamente. Sin embargo, se dijo, mire, si el documento de identidad de lo que sirve es de la identificación de la persona como se mira todos los días, es lógico entonces que se permita la toma de fotografía como esta persona se representa en sociedad. Eran, digámoslo así, medidas que
no son de ahora, que se han venido implementando. Entonces, todas esas labores se pueden, las de identificación, las labores para fines de seguridad y control, se pueden llevar a cabo. El organismo de investigación judicial y otras dependencias del Poder Judicial tiene acceso a nuestras bases de datos, incluso datos que son de un manejo restringido por el interés y la relevancia que eso tiene. Marco Méndez dice que él sí quiere que en su cédula se identifique su sexo como hombre. Armonía Nahual dice también. Javier Alfaro dice, sin F o M podemos ir a la banca Cristal a que nos traten como mujeres en cuanto a créditos. Igual quizás ese día me sienta mujer, dice Javier. Giancarlo Palavicini dice, el género de la cédula no determina nada, hay más gente traumada porque sale feo en la foto. Deberían hacer eso, que uno pueda salir más flaco en la foto. Yo se los iba a comentar, pero yo fui a actualizarla el año pasado y no estoy satisfecho, don Andrei. Giancarlo Palavicini, no, esa era de Giancarlo. Omar dice, el hombre sigue siendo hombre así se vista de mujer. Yo les pido el respeto completo. Estoy brincándome algunas palabras que no puedo decir en radio y creo que hemos mantenido una conversación absolutamente respetuosa como para que se intente ensuciar. Anwar Gutiérrez dice, más que aparezcan las letras M o F, es el fondo de la situación. También Guillermo Salazar dice, se ha previsto una acción alevosa para hacer chorizos en los temas de pensión alimentaria y otros temas que tiendan a perjudicar por el cambio de identificación. Bueno, es que la decisión del cambio de nombre es eso, es cambiar el nombre. No es nada más que eso. Queremos insistir sobre la identificación a través del número único, ese no varía, y normalmente cuando usted va a realizar cualquier tipo de transacción o negocio siempre le van a decir cuál es su número de cédula, incluso para ingresar a las instituciones, a ciertas entidades le dicen a usted, dime su número de cédula, y lo que se anota en la bitácora es su nombre y su número de cédula, ¿verdad? Para poder ligarlo e identificarlo. Sí, de hecho, vamos a ver, en términos prácticos, don Andrei, el Tribunal Supremo de Elecciones mantiene que solo se cambia el nombre en la cédula y listo. O sea, digamos, no es que si yo hoy me cambio el nombre a mujer puedo irme a casar mañana, no es que si me cambio el nombre a mujer puedo cometer un montón de delitos y después volver a cambiarme de hombre y ser el mago de los disfraces. Eso no está implícito en la decisión del Tribunal de Elecciones. No, la decisión del tribunal es reconocer la identidad de género autopercibida para evitar casos como el que usted nos relataba hace algunos minutos sobre la persona en el EVAIS que le llaman y que el funcionario quizás diga, yo tengo la necesidad de llamarle porque aquí dice que su nombre es no su conocido como. Ya no es su conocido como, ahora es su nombre registral, y es a eso a lo que se aboca la decisión del tribunal. La gente insiste esta tarde que esto va a permitir que una pareja de dos hombres, uno se cambie de nombre, se vuelva mujer y vaya a casarse al día siguiente. Eso sigue estando prohibido, entiendo. Bueno, eso de si está prohibido o no, en ese instante. Si está prohibido o no, le corresponde determinarlo a otras instancias. Lo que le puedo decir es que... Lo que quiero decir es, don Andrés, si yo soy hombre y tengo de pareja otro hombre, él va y mañana se cambia el nombre a mujer y llegamos juntos al registro civil con un matrimonio firmado por un abogado y digo, aquí está, inscríbame, ¿eso se va a hacer o no se va a hacer? No, porque se va a recibir, vamos a ver, se va a consultar en este caso los requisitos, y en los requisitos estará la revisión del sexo que, insisto, sigue constando en nuestros datos, y al hacerlo así tendríamos por vista una unión entre personas del mismo sexo, y a la luz de lo resuelto por el tribunal habría que ponerla en suspenso su inscripción hasta tanto no haya un pronunciamiento de otras instancias. O sea, en esa revisión hay una revisión del sexo, incluso la posibilidad de que otras personas, como usted lo señalaba, los notarios, ante la pregunta de un radio escucha, puedan hacerlo a través de nuestras plataformas informáticas dispuestas para esos efectos. ¿Existe o no existe el derecho a que en mi cédula, o sea, eso es un derecho, a que en mi cédula diga masculino, si yo quiero? Eso es un derecho. Eso al día de hoy no ha sido clasificado de esa manera por ninguna instancia judicial ante ningún caso. Volver sobre lo ya dicho de que los datos que se imprimen en la cédula de identidad son datos que el registro civil a través de criterios técnicos considera importantes para la identificación y el tráfico y negocios de todos los días, ¿verdad? Otra vez es importante para fines de identificación la fotografía para ver usted cómo luce, su nombre, evidentemente el número de cédula, ¿verdad? Y los datos sobre dónde vive o el distrito, la distritación electoral, pues es para comprender
entender que para fines electorales nosotros utilizamos un único documento. La cédula es tanto nuestro documento de identidad como nuestro carnet de votación. Joja F dice, cuando uno viaja no va a tener problemas en los aeropuertos. No sé a qué se refiere. Si es un asunto, la cédula no se usa, ¿no es cierto? El documento de viaje tradicional es el pasaporte y lo emite otra vez la Dirección de Migración y Extranjería, reparto administrativo que deberá tomar las decisiones dentro de su ámbito de competencias a la luz de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dice Floribet Herrera, los notarios no tenemos acceso directo para ver si una persona es o no la persona que dice ser. Sí hay el acceso donde todos nos metemos, consultas civiles en el Tribunal de Elecciones es público, ¿no? Es público ese módulo, pero además está a disposición el BID, que es esta plataforma que yo le señalaba, y es una a partir de la cual algunos bancos han solicitado el servicio y lo han contratado así, en la cual usted con su huella digital la pone en un lector y se le despliega a través de una red y una interfaz específica la información de la cédula de identidad. Entonces usted puede garantizar que la persona que está poniendo ahí la huella es la que le hace match en la pantalla. Carlos Garro dice, si Randall Rivera se vuelve Cintia Rivera mañana, ¿va al INAMU, se le defenderá igual o se abrirán nuevos organismos para este fin? Habría que preguntarle a doña Patricia Mora, como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, porque es un tema que no corresponde dilucidarlo al registro civil. ¿Qué pasa con la información que requiere un centro hospitalario o una atención de emergencia? ¿Es importante que diga el género? Dice Susan Pernell. El género nunca se ha registrado, ni antes ni ahora, ¿verdad? Lo que se registra es el sexo asignado al nacer, y podrá verificarse, como le digo, en nuestras bases de datos. Lo que cambia otra vez es el nombre. Claro, pero por ejemplo, vamos a ver, un chico trans, es decir, una mujer que se autopercibe como hombre, llega con un malestar a un hospital, saca la cédula no dice el sexo asignado. Digamos, es la primera vez que yo digo, mira, si tiene importancia el tema de la M o la F, porque el doctor podría decir, un momento, primero hay que hacer un examen de embarazo, por ejemplo, antes de practicarle cualquier examen adicional. ¿En los hospitales han pensado en eso? Bueno, otra vez, los hospitales, la Caja Costarricense debe establecer sus propios protocolos y tal. Sin embargo, me parece a mí, ya a nivel personal, que ese caso que usted señala, pues en la relación médico-paciente, imagino yo que ante las preguntas del médico tratante, la persona dirá cuál es su condición, incluso si ha estado sometido a un tratamiento. Es como cualquiera de nosotros cuando vamos a consultas. Si es un médico que nos ve por primera vez, nos pregunta, ¿usted es hipertenso? ¿Se le ha hecho exámenes algo? ¿Tiene un mal crónico? ¿Padece de algún problema, digamos, de corazón, etcétera? Don André, dice Erika Moss, a mí sí me interesa que diga mujer, porque en otros países le piden a uno la cédula. ¿Eso es cierto? ¿En otros países a uno le piden la cédula? Bueno, que tengamos noticia específica, ¿no? Y en el caso personal a mí nunca me la han solicitado. El documento de viaje, como lo hemos comentado, es el pasaporte, y Migración y Extranjería, pues ahí tomará las acciones que correspondan. Luis Castillo pregunta, si un menor de edad puede cambiarse el nombre. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hace todo un apartado, dedica un apartado de su pronunciamiento a los menores de edad para el cambio de nombre. El tribunal en su determinación, en su acuerdo, consideró que la tutela de los derechos de esta población, a partir de una serie de principios que están no solo en el ordenamiento nacional, sino también en el extranjero, debe darse en sede judicial. Entonces, el menor que quisiera cambiar su nombre por identidad de género autopercibida, primero tendrá que ir donde un juez, acompañado de la persona que ejerza su autoridad parental, y llevar a cabo el procedimiento que establezca, pues en este caso, la Corte Suprema de Justicia o los respectivos tribunales. ¿Pueden las personas trans utilizar los baños públicos? Preguntan aquí en Facebook Live, don Andrei. Bueno, otra vez, ¿verdad? Nuestra decisión desde el ámbito registral civil queda allí, ya la determinación sobre qué baños utilizar, a qué actividades que están reservadas para uno u otro se puedan dar o no, ya eso escapa. Vamos a ver, una persona por cambiarse el nombre en la cédula puede cambiar del baño que usa. Desde la lógica, Andrei, desde la lógica. Eso es una determinación de cada quien, me parece a mí. Es que aquí nos están diciendo, por ejemplo, hay un enfermazo, así nos ponen, que se cambia el nombre a mujer y va a usar los servicios de los baños de las niñas y las mujeres.
Bueno, debe ser que se viste como mujer, no que presenta la cédula cada vez que entra al baño, a eso me refiero. O sea, el cambio en el documento de identidad, por llamarse hombre o por mujer, digo, ¿usted saca la cédula cuando va al baño? Bueno, normalmente, eso es lo que le iba a decir, no lo hacemos. Hay actividades que van a depender incluso de manifestaciones que uno hace casi que en automático, ¿verdad? James Durán dice, ¿dónde está Randall, la contraparte de esta discusión? Es que no es una discusión, es una decisión que tomó el Tribunal Supremo de Elecciones. Don Andrei es letrado del Tribunal Supremo de Elecciones. José Francisco Delgado dice, me imagino que este señor que todos están satisfechos con la resolución del TCE. Esto va a ayudar a gente con delitos sea más difícil de localizar. Realmente es una conversación muy interesante lo que está ocurriendo en redes sociales a esta hora. Dice Erika que sí, que a uno le piden a uno la cédula en el extranjero y uno no anda con el pasaporte en la calle. Pobre Costa Rica, dice Omar Romero. María Seas dice, tan estudiados e inteligentes se creen. Natalia MJ dice que son miedos medievales. No, Andrei, desde un punto de vista ya no jurídico, digamos, de los términos en los que llegan a esta conclusión, ¿qué les parece a ustedes la reacción que ha habido en el público? Digo, hay posiciones muy interesantes. A mí la de los hospitales me pareció muy interesante, y hay otras que uno dice, digamos, es como llevarlo al máximo de las exageraciones, algunas consultas de esta tarde. Bueno, yo creo que es importante, y enhorabuena, tenemos espacios para aclararle a la ciudadanía cuáles son los verdaderos alcances de la determinación del tribunal. Por ejemplo, en algún momento se pensó que el sexo se iba a desaparecer del país, ¿verdad? Que la sola mención al sexo ya no iba a existir en nuestro país. Eso no es así. Y yo creo que el tribunal, a lo largo del tiempo, y se vio mucho en esta recién pasada campaña electoral, ha sido de alguna manera reticente a entrar a hacer valoraciones de las dinámicas, no solo en redes sociales, sino de coyuntura y políticas en general, en el entendido de que es un órgano del Estado, un órgano técnico, un órgano además que toma sus decisiones basados en el parámetro de legalidad que está vigente en el país, de forma tal que cada quien tiene la posibilidad, y enhorabuena es así en este país, de expresar sus opiniones, y estas opiniones pues se respetan todas, independientemente, ¿verdad?, del lado del cual se vengan. Lo importante es, eso sí, que se basen sobre hechos ciertos y sobre las determinaciones exactas que el tribunal ha tomado frente a este u otro tipo de también casos y hechos en los cuales todos hemos conocido a través de estos años. Voy a leerle algunos comentarios que están en Twitter también. Dice Pipo Same, dice, ¿qué será de nuestros hijos? Están ustedes cargando, voy a usar esa palabra, se están ustedes cargando en nuestro país. Dice otra persona, si yo fuera hombre, voy al tribunal de elecciones y digo que soy mujer y me inscribo 2 años antes, es mi derecho de percibirme como mujer aunque haya sido toda mi vida hombre. Usted me decía, bueno, no está muy clara la consulta, que una sola vez en la vida se puede hacer esto. No, una sola vez en sede registral. Okay. Luego de eso ya habría que pasar a el juzgado correspondiente para que sea un juez quien lo ordene. Y otra vez, como el registro civil actúa como un registro público, debe acatar lo que diga la sentencia. Claro, pero digamos, no es que alguien se va a cambiar hoy de hombre, después mañana se autopercibe como mujer. Eso no se puede bajo la mecánica que están pensando. No. Uno la cambia una vez y si se quiere cambiar otra vez tendrá que ir ante un juez para que nos lo ordene. Exactamente. Ok. Luis Diego Jiménez, si sexo es algo biológico, según indica el señor, ¿por qué lo quitan de la cédula si género no es igual a sexo? Género es más de índole social y sexo es de biología. Sí, yo nunca he entendido por qué dice sexo en la cédula y no género. Bueno, es porque es un sistema de hace algunos años. La teoría que ha hecho esta distinción es una teoría, digámoslo, más o menos reciente o contemporánea si analizamos la historia, ¿verdad?, de los registros públicos en general, de forma tal que esa mención al sexo lo es a partir de una tradición que se fragua hace muchos años, incluso antes de estas teorías que han venido a cambiar los paradigmas.
Tatiana Blandón dice, los nombres de papá y mamá se hacen necesarios, pues aunque hayan personas que se llamen de manera idéntica, la diferencia está en el número de cédula. Resulta traumatizante y estigmatizante para, por ejemplo, la víctima de un abuso sexual por parte de su padre. Creo que por eso lo había quitado el tribunal, que después lo volvió a agregar justamente. No, el tribunal lo quitó porque cuando pasamos de la cédula anterior, digamos, de la de plástico, que se emplasticaba, por decirlo así, con el plástico de proteger los útiles escolares, sí, ¿no? Sí, era algo un poco más elaborado que eso, pero digamos lo que era así. En el formato anterior, el espacio era más reducido para consignar información al dorso. En la selección de información que se hizo para que pudiera caber en ese espacio destinado, se quitó eso. Ahora, como se cambió otra vez el formato, hubo más espacio y se volvió a incluir a la luz de otros análisis, no solo de la parte de personas que se llaman igual, sino también de algunos elementos de la legislación que exigen el nombre de los padres, ¿verdad? Ya como un asunto global de nuestro ordenamiento jurídico. Viviana Carballo dice, para nada me preocupa la ausencia de F o M en la cédula. Vini Brenes me dice, me es completamente irrelevante, no me afecta en nada si dice F o M. Vamos a ver, Pablo Castro dice, digamos que mi cédula no tiene el nombre de mis padres, e indicar mi sexo para mí no es relevante en un documento de identidad, y los que pelean porque la cédula lo diga, hasta el día de hoy no le daban ninguna importancia a la F o a la M ahí. Si alguien necesita que su cédula diga, dice Tatiana, M o F para demostrar ante la sociedad cuál es su sexo biológico de nacimiento y hacer así aceptado por sus padres, tiene problemas mayores de qué preocuparse. Rebeca Ramírez dice, la identidad de género no la define ningún papel y se nota a simple vista cuando interactuamos con las personas. El sexo de las personas se interesa solo en la intimidad y para la atención médica, que es algo privado. Groot dice, si al final los rasgos principales de la persona permanecen, ¿qué valor agregado se le da a la persona? Bueno, no necesariamente. O sea, digo, lo que Groot está diciendo es, ¿para qué le ponen que se pueda cambiar el nombre? Si Randall se convierte en María, igual en algún momento seguirá pareciéndose a Randall. Bueno, porque es un asunto en el cual esa persona se siente que así se identifica y se presenta en sociedad, es parte de la identidad. No sé, Randall, si usted ha tenido la oportunidad de leer algún tipo de obra literaria en la cual uno de los personajes, el autor le ha negado a uno de esos personajes el nombre, y normalmente la negación del nombre en ese personaje quiere decirnos algo en la literatura, ¿verdad? Todos los personajes aparecen con un apelativo específico, todos tienen un rol específico, pero la persona que se quiere mostrar como desdibujada del contexto social es una persona a la cual voluntariamente el escritor le niega nombre. El nombre nos representa a nosotros en sociedad y por eso es tan importante. Otra vez lo que usted mencionaba sobre el caso de Levi's, es el sentirme yo en relación con ese nombre que me están llamando y mi autopercepción de género. Me encanta que se haya puesto a hablar de literatura, porque le quiero plantear además una pregunta filosófica. Entonces, ¿de quién es el nombre? ¿Es mío? ¿Es de la sociedad? ¿Es de mis papás? ¿De quién es mi nombre? Eso es una pregunta que en lo personal y también en el ámbito más filosófico uno siempre se ha hecho. El nombre es lo que lo define a uno en sociedad. Yo me imagino que la vida sin Randall, o matices sin Randall, sino de alguna manera llamado diferente, sería percibido por otras personas u otras personalidades del periodismo también. El nombre nos representa. Yo me represento en sociedad como Andrei y toda mi dinámica cotidiana y mi dinámica social está construida tan ahí, y es un nombre que nosotros no elegimos, lo eligen nuestros padres, ¿verdad? Sin embargo, existe la posibilidad de variarlo, tanto en mi caso, que no quisiera llamarme Andrei, sino con algún otro apelativo, Pedro, Randall, Juan, ir en este caso al juzgado civil a variarlo, o las personas que también han optado por una tienen una autopercepción de género distinta y optan por cambiarlo porque no se corresponde el carácter cultural de un nombre normalmente masculino con la autopercepción que se tiene la persona, y eso es importante. Quizás por eso algunos de las personas cargan con el nombre de su padre, ¿no? Que ve manifestado en esa posibilidad de elegirle el nombre al hijo, a la hija, que así se presente. Pero bueno, así es nuestro sistema. ¿Cómo podríamos tener un nombre inscrito de manera
parcial hasta que uno llegue a los 18 años y escoja su nombre, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasará para atrás? Tenemos toda una historia que subyace lo formal, pero también lo informal y las dinámicas personales. Rodolfo Morales dice, esto se presta para la falsificación o el uso de cédulas robadas no reportadas. Si usted no se parece al de la foto, puede deducir que fue un cambio de género. Bueno, pero es que eso lo podía aducir, digamos, antes del cambio, y no, porque la foto siempre se ha tomado, o de un tiempo a esta parte se ha tomado como usted se muestra en sociedad. Y bueno, si hay una duda sobre la identidad de la persona, las autoridades policiales del país pueden hacer las consultas a las bases de datos que incorporan, insisto, datos biométricos que no varían de ninguna manera. Por ejemplo, la huella digital siempre será la misma, salvo que usted de alguna manera pierda ese rasgo por algún accidente o voluntariamente se borre la huella. Pero en caso contrario, la huella, independientemente de que su nombre sea uno u el otro, se mantiene allí. Dice la doctora Tatiana Blandón que el EDUS, el Expediente Digital Único en Salud, contempla ya cargos para sexo, género y orientación, que es un tema ya abordado, pues son datos relevantes para la atención en salud. Que eso es interesante y nos zanja buena parte de la conversación. Andrés dice, nadie vuelve a ver la cédula a menos que se la pidan para algo, pero ahora sí se ofenden. Qué gente más ignorante. En algún momento la cédula y lo que tiene la cédula adentro ha sido tan importante, relevante para el público mediático como ha sido en las últimas 24 horas. Bueno, yo creo que el tema también se generó un poco de discusión cuando el nombre de los padres, lo recordará usted. Todo cambio, toda disposición de esta siempre hace o nos permite volver los ojos a ciertas cosas. Quizás en el momento en que se cambió la cédula esa de plástico que mencionábamos a la actual, la emplasticada a la actual, se hubiera generado quizás algún tipo de discusión. No obstante, en ese momento la época era otra, la historia era otra, las redes sociales no existían y la efervescencia que se puede generar a través de ellas para opinar en uno u otro sentido tampoco. Marlon Luna, yo entiendo que hay algunas preguntas, la mayoría de hecho, Andrei, que se escapan del resorte del tribunal, pero por transparencia a la gente quisiera hacérselas, porque Marlon Luna dice, la pregunta es, si delinquen, ¿a dónde lo llevan? ¿A la Reforma o a aquí me ponen San Rafael, arriba de Desamparados, ¿cómo se llama la cárcel de mujeres? La Vilma Curling. Sí, o la Vilma Curling, a la Reforma o la Vilma Curling, ¿a dónde llevan a una chica trans? La Telma, perdón, el nombre, sí. Bueno, corresponderá a las autoridades penitenciarias, en este caso al Ministerio de Justicia y Paz, la adaptación, si es que considera que hay que hacer alguna, sobre este tipo de casos a la luz de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que en el pasado incluso la Sala Constitucional había ordenado a las autoridades penitenciarias acondicionar módulos para la visita íntima de entre parejas del mismo sexo, que no se tenía anteriormente. Son cambios que en las instituciones se han venido dando, que no son nuevos, pero que evidentemente en una coyuntura específica pues toman relevancia. Dice Alejandra González, todo esto viene por la campaña política. Antes nadie hablaba de esto, don Andrei. Bueno, yo creo que eso proviene más bien de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos estos fallos que vienen desde organismos internacionales de tutela de derechos generan posiciones a favor y en contra, algunas más o menos polémicas, algunas con más o menos sectores y grupos de opinión. La colegiatura obligatoria en su momento generó también bastante discusión. El caso de Mauricio Herrera contra Costa Rica en el sistema procesal penal, que durante muchos intentos de cumplimiento se terminó por la creación de los tribunales de apelación de la sentencia de lo penal, hasta el caso de la fecundación in vitro, que también ha generado importantes discusiones. Bueno, y no es el caso de Costa Rica, un caso paradigmático y ya tradicional en la jurisprudencia de la Corte, como puede ser el caso de la última tentación de Cristo versus Chile, sí, en el cual la Corte Interamericana obliga a Chile a modificar su propia constitución política, que entendemos es el pacto societal que recoge los valores y principios de un grupo humano
que ha considerado constituirse para una vida conjunta. De forma tal que al venir este tipo de sentencias no es extraño que se generen discusiones a favor y en contra, e insisto, enhorabuena, existe la posibilidad de disentir, la posibilidad de discutir, de expresarse, eso sí, siempre que esa discusión y esa diversidad de opiniones se dé bajo hechos ciertos y bajo hechos que se correspondan con las medidas que están siendo adoptadas. Guillermo Bogantes dice: Randall, soy hombre, ¿dónde puedo ir al registro a reclamar mi derecho de que diga hombre en la cédula? Bueno, el cambio, como le digo, no ha operado. Sin embargo, el diseño o la preimpresión de las tarjetas es una. Digámoslo así, uno no puede seleccionar qué información está en su cédula de identidad o no. Por ejemplo, usted no puede decir, bueno, yo creo que mi cédula de identidad diga mi número telefónico, por ejemplo. Claro, pero vamos a ver, lo cierto, ya lo habíamos hablado, es que don Guillermo, igual que cualquier costarricense, puede ir a presentar un recurso de reconsideración de revocatoria, ante el Tribunal Supremo de Elecciones, para que lo revise el mismo tribunal. Si no, puede presentar una demanda contra el Estado en el contencioso administrativo, y si no, podría presentar un amparo como el que usted me contó que ya se presentó esta mañana de manera informal, por lo menos, don Andrei. Sí, en efecto, son los remedios y las vías que establece el ordenamiento jurídico, la institucionalidad nacional, para que cualquier persona que se considere afectado, disconforme con lo resuelto por una institución pública, no el tribunal, sino en general, pueda echar mano de ellos. Gis dice, ¿también nos van a quitar de los pasaportes? Habría que preguntárselo a la Dirección General de Migración y Extranjería, quien es la que emite ese tipo de documentos. Marlon Romero hace una pregunta que me parece interesante. ¿Los títulos de la escuela, universitarios, el cambio de nombre afecta con el tiempo? Eso es un procedimiento que se hace ante el Ministerio de Educación Pública, y de nuevo son procedimientos que no son extraños, porque cuando se da un reconocimiento de una persona o una adopción, cuando ya ha pasado por épocas escolares, etcétera, habrá títulos que habrá que modificar, pero eso es algo que corresponde al MEP. Igual que las escrituras, porque es que Hazel Menacho dice cómo funciona la convalidación de títulos académicos y los títulos de propiedad, por ejemplo. Bueno, en el caso de los títulos de propiedad, eso sería el registro nacional, en este caso, que administra todos los registros de bienes. Pero eso se cambia, o sea, por ejemplo, no sé, yo, de verdad, voy a seguir poniéndome de ejemplo, mañana voy al Tribunal de Elecciones, bueno, voy a esperarme un poquito, me espero 15 días. A que se publique en la Gaceta. Voy al Tribunal Supremo de Elecciones y digo, señores, yo me autopercibo como María, ya no voy a ser Randall, me voy a llamar María Rivera, y entonces resulta que ando en mi carro, y mi carro en la tarjeta de propiedad dice propiedad de Randall Rivera. Me para un oficial de tránsito, me la pide y yo le voy a decir, no, aquí está mi cédula, no, pero es que aquí dice María Rivera y aquí dice Randall Rivera, ese no es su carro. Okay. ¿Cómo hago yo para arreglar ese trámite no en lo específico, sino en términos generales en el Registro Nacional, en el Ministerio de Educación Pública, en la municipalidad? Bueno, vamos a ver, en el caso de esos, digamos, de esas especificidades de una nueva emisión de títulos de propiedad, de grados académicos, etcétera, habría que acudir a la respectiva institución para que sea esa institución, de acuerdo con lo que ha decidido, si es que lo ha hecho ya, cómo van a operar este tipo de cambios. Lo cierto es, en el caso del registro civil, que al cambiarse el nombre, al emitirse la resolución que ordena ese cambio, se actualiza en nuestra base de datos, y aquellas otras instituciones que se alimentan de nuestra base de datos, pues les aparecerá en pantalla ya no el nombre anterior, sino el nuevo nombre. Pero, ¿cuál es el procedimiento y cómo modificar esos documentos del sujeto o de la persona que en lo cotidiano utiliza? Pues eso es en la respectiva institución, ¿verdad? No hay al menos desde el Tribunal Supremo de Elecciones, no hay una pretensión de usurpar las competencias de otros órganos del Estado. ¿En Costa Rica hay alguna restricción respecto a los nombres? O sea, alguien podría ir a ponerse un nombre de una cosa. A nivel específico no, pero hay cierta práctica de que hay ciertos nombres, incluso particulares. Hay consultas de prensa que llegan al Tribunal Supremo de Elecciones de cuáles son nombres más particulares, sí, o si alguien se llama de una otra, y se encuentran allí porque no hay mayor regulación a ese respecto. Eso sí, se permiten algunos cambios y correcciones si esos nombres se prestan para algún tipo de burla, etcétera, y cambios de nombres se han gestionado con esas. Pero digamos, si yo hoy quiero llamarme Silla, digamos, puedo ir al Tribunal de Elecciones y inscribirme así.
Bueno, eso es un caso, Randall, que no sabría cómo contestarle y habría que ver qué dicen nuestros compañeros calificadores del registro civil. No, es que estaba pensando en algunos países, en Colombia, si no me falla la memoria, y en Ecuador, creo, no estoy claro si en Panamá, tuvieron que generar una legislación que prohíbe los nombres que pudieran ridiculizar a la gente. Es decir, si alguien quería ponerse Silla de verdad, el registro panameño le decía, no señor, eso no puede ser porque es un nombre, es un objeto y se tiende a la ridiculización. Lo que quería saber si en Costa Rica existía legislación, creo que no. A nivel legal, no que yo conozca, no la preciso, no la conozco. En Panamá todos los hijos del 89-90 se llaman Usnavi. Bueno, en Costa Rica tenemos casos de esos también. Y bueno, hay tendencias y eso se ve. Por ejemplo, uno podría mapear cuál es la telenovela de moda de determinada época por los nombres que le ponen a los niños y a las niñas, ¿verdad? Que eventualmente se corresponden con... Por cierto, un saludo a mi sobrino Keylor. Ese es un ejemplo, todo el mundo se llama Keylor ahora. Sí, eso responde a tendencias culturales, más sociológicas, de corrientes, pero sí, no que yo conozca legislación en ese sentido. Banachek José Campos dice: a ver, mi nombre es súper complicado, como ya lo notó cuando lo leí. Está mal escrito en mi cédula. Para cambiarlo los trámites son complicadísimos. Pero ahora estas personas, para ellos es súper fácil. Ahora me siento discriminado yo por tener el nombre tan difícil. Bueno, es que hay de por medio un asunto de derechos humanos, que además es histórica, digámoslo así, estamos en falta a nivel histórico con esta población, lo hace ver la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva. Esta población durante mucho tiempo ha luchado por la identidad, y eso justifica medidas que, en virtud de los derechos humanos de los cuales gozan, al igual que el resto de personas, deben adecuarse y deben darse esos registros. El cambio de nombre en general es un procedimiento que se realiza en sede judicial y quedará en sede judicial para razones distintas a las que no sean por orientación, por autopercepción en general. No, Andrei, en vista de la polémica que ha generado esto, ¿por qué no valoró o podría valorar el Tribunal de Elecciones que la gente, cuando va a sacar las cédulas, coja si pone F o M o no pone nada? Y se deshace el enredo que tienen. Bueno, justamente por varias circunstancias. La primera es uno de los elementos de seguridad de la cédula es la uniformidad en la impresión, ¿verdad? Que todos sean iguales. Exactamente, a partir de otros elementos de seguridad que hemos comentado en otros momentos, en otros espacios. Y otra es justamente la programación de los equipos, de las impresoras, etcétera, que vienen predeterminadas, y como le decía, los formatos vienen preimpresos. Y son campos que se llenan preimpresos. Claro, pero usted me decía que, por ejemplo, en las que se van a utilizar ya, las que están preimpresas, digamos, no se va a marcar el sexo. No se va a marcar, no se va a estampar, pero eso responde a un comando que genera una orden general al sistema de que no imprima ese carácter. Bueno, pero eso es de carácter vamos a ver, esto es un carácter técnico, esa decisión es de carácter técnico. Los técnicos están para resolverle a los políticos. Podría llegar a una conclusión política el Tribunal de Elecciones de decir, la persona que quiere, como 5 o 6 que han estado ahí, que ellos insisten que tienen derecho a que digan hombre o mujer, de que digan hombre o mujer, no importa, hombre o mujer, y la gente que no quiere, pues que no diga nada. Claro, pero el asunto, volvemos otra vez al elemento de seguridad por uniformidad en el documento de identidad, y otra cosa, y es lo que basa la decisión, es generar elementos eventualmente estigmatizantes y discriminatorios, porque generamos... Cuando Cintia llega a Levi's, va a decir, mira, esta no tiene sexo. No tiene, exactamente. Que es lo mismo que pasa, porque Andrés Alvarado está diciendo, bueno, ¿y por qué no inventan otro? Ahí, femenino, masculino, otro. Pasa lo mismo. De nuevo, es un elemento de marcaje estigmatizante. Hoy lo comentábamos en la mañana en otro medio de comunicación, y un colega suyo le preguntaba, y decía, y le preguntaba a una persona representante de la población trans qué pasaba si en el pasaporte, por ejemplo, hubiese una casilla trans, que dijera trans, ¿verdad? Ellos decían que es altamente estigmatizante más bien el incorporar ese nuevo elemento, claro, antes de quitarle el que ya está. Vero dice, si las personas que se cambien de nombre en las cédulas tienen que entregar su cédula vieja con
con el anterior nombre? ¿O pueden andar portar las 2 cédulas? No, es que pasan como el resto de ciudadanos. Nosotros cuando se llega a solicitar una cédula de identidad, nosotros lo que le preguntamos, mire, ¿por qué está cambiando de cédula? Usted va a decir, por deterioro, vencimiento, extravío, robo, nada más. Pero no le decimos, cuando usted dice por vencimiento, no le decimos, entrégueme la cédula anterior. Así tampoco en el caso de una nueva solicitud en razón de identidad. Vea esa pregunta de Alonso Villegas. Si un hombre viola a mi hija, pero su cédula dice que es mujer, ¿qué hago? ¿Cómo hago la demanda? Bueno, ese asunto debería dilucidarlo el Ministerio Público cuando hace la tipificación del acto en el Código Penal y el catálogo de delitos que en él se contienen, ¿verdad? O en leyes especiales. Vamos a ver, si la autoridad judicial quisiera consultar cuál es el sexo registral de la persona, puede hacerlo como lo hemos comentado y a partir de ahí tomar las decisiones que vaya a tomar. Pero además le voy a decir algo. Yo entiendo que usted es muy prudente, usted le echó al Tribunal Supremo de Elecciones, pero digamos, en este país no importa si es hombre o mujer, igual se acusa penalmente, ¿no? El tipo penal de la violación está construido de forma tal, de la siguiente manera, dice a quien acceda o se haga acceder por cualquiera de las vías que tipifica el Código Penal, de forma tal que en cualquiera de los supuestos, porque antes se decía, bueno, o era una pregunta, ya aquí me pongo más del lado de la universidad de la academia, antes se decía, bueno, el cuestionamiento es, ¿puede una mujer violar a alguien? Entonces, al cambiarse la descripción del claro, tipo por penal, se haga acceder. Al decir se haga acceder. Claro, pero digamos, en el tipo penal, que yo me acuerdo por lo menos, usted me lo aclara, no dice al hombre que haga tal cosa, o a la mujer. No, digo, violación es violación. Dice a quién acceda o se haga acceder, o sea, con lo que se le establece uno que conocemos como un sujeto activo genérico. A donde quiero llegar con esa pregunta es, si usted siente, don André, como letrado del Tribunal Supremo de Elecciones, que el mero cambio de nombre en la cédula ha llevado a un montón de gente a hacer conjeturas que tiene que ver con si usan baños públicos, si no, si se van a escapar del FBI con identidad protegida, si van a escaparse del pago de pensión. ¿Eso lo ha notado en las últimas horas? Justamente por eso estamos aprovechando estos espacios para aclarar y desmitificar algunas cosas. El cambio de nombre no implica que se cambie el número de cédula y por eso no se pone en riesgo la seguridad registral. El cambio de nombre y la supresión del sexo de las tarjetas de cédula de identidad no implica que el sexo vaya a desaparecer en este país, no implica que se vaya a dejar de registrar, no implica que vaya a dejar de estar en consultas en las plataformas, por ejemplo en el caso de los notarios que ya hemos conversado, los casos médicos, etcétera. Las agencias de policía y seguridad del país tienen convenios con nosotros a los cuales acceden no solo a la información que está en las cédulas, sino a otra información más que por habilitación de ley se puede ceder a esas agencias, de forma tal que el cambio de nombre debe verse en su justa dimensión, y es eso, es el cambio de nombre de una persona que se autopercibe de manera distinta a el apelativo que tiene y por ende gestiona su cambio ante el registro civil. Son las 2 de la tarde con 48 minutos, permítame hacer una pausa comercial porque no hemos hecho ninguna, el programa ha estado muy interesante, así es que vamos a la pausa. Usted escoge la canción de cierre, don André, y siempre el invitado tiene que escoger la canción con la que cerramos al programa. ¿Está lloviendo, Marvin? Está oscuro, es que nos está afectando, este año no nos afecta ni el fenómeno del niño ni el de la niña. Esa decisión también del Tribunal Supremo de Elecciones, ni niños ni niñas este año. No, mentira. 2:48, vamos a la pausa y volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Son las 2 de la tarde con 53 minutos. Finalmente le pregunto, don Andrei, bueno, por un lado, hay que esperar cómo resuelve la Sala Constitucional este amparo, si lo admite para estudio, y si lo admite y en admisibilidad le genera, digamos, la suspensión de la entrada en vigencia de la resolución del tribunal. Pero si esto no pasa, ¿cuándo podría ya una persona que quiera cambiarse el nombre porque tiene su género autopercibido diferente al sexo registral, cómo hace para empezar a ejecutar? Bueno, solo estamos a la espera de la publicación en el diario oficial, en la Gaceta.
Eso daría, por decirlo así, el banderazo de salida a la aplicación de las nuevas medidas, y una vez que eso se dé, las personas que lo deseen se acercan a nuestra oficina central o a cualquiera de nuestras oficinas regionales, y también se empezarán a tramitar ya los 114 solicitudes que teníamos incluso antes de que el tribunal se pronunciara sobre esta opinión consultiva. ¿Tienen más o menos mapeado cuándo podría ser? No, esos son tiempos que maneja la imprenta nacional, ¿verdad? Que ya no dependen de nosotros. Son los tiempos de Dios. Son los tiempos de la imprenta. Don André, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Randall, por la invitación. Y les robo yo la primicia que me han puesto, como usted lo decía, a escoger la canción del final de Sabina, la canción más hermosa del mundo, porque no sé, ya en lo particular, no como funcionario electoral ni como profesor universitario, pero quizás como persona, no sé si lo he hecho bien o mal, pero lo que intentaba era hacer la canción más hermosa del mundo. Bueno, André, muchas gracias. Gracias, felicito, Randall, por escoger a Sabina principalmente esta tarde. Los invito mañana a Matices, 2 de la tarde. Hoy en la mañana, ayer, trascendió una información importante. Las busetas heredianas perdieron la concesión por discriminación contra los adultos mayores. Y resulta que hay todo un tema. Busetas heredianas no son las únicas que discriminan a los adultos mayores, pero hay instituciones que además han estado trabajando en apoyo a los adultos mayores que son víctimas de esta situación, pero también a enseñarle a los choferes, por ejemplo, de autobús, de cómo no exteriorizar su estrés y su ansiedad con las personas adultas mayores. Mañana hablaremos de este programa en Matices, después del histórico fallo de la ARECEP, quitándole la concesión a una empresa autobusera por discriminación a adultos mayores. El maestro Joaquín Sabina despide Matices hoy a las 5, la tercera emisión de Noticias Monumental. Hasta luego, feliz tarde.